Ok, buenas noches. Nosotros somos uno de los grupos de álgebra lineal con la maestra Orieta. El grupo está conformado por Luis Alfredo Pascual Polanco, su servidor, Águeda Cáceres y Nisis Beltré. Nuestro tema a exponer se llama vectores en Rn. La voy a dejar con mi compañera Águeda, que ella va a iniciar con la exposición. Hola, buenas noches. Mi nombre es Agueda Cáceres y en este momento les estaré hablando un poquito sobre el concepto de lo que vienen siendo los vectores Rn. El término vectores básicamente se refiere a los conjuntos ordenados, como nos han enseñado en clases, de valores numéricos que representan diferentes aspectos de la información dentro de la red. Los vectores son esenciales para representar entradas, salidas, parámetros y cálculos, básicamente cálculos intermedios en una red neuronal. Entonces, RN viene siendo red neuronal. Dentro de la red neuronal hay varios conceptos relacionados con los vectores. Tenemos lo que son los vectores de entrada. Los datos de entrada se representan como vectores numéricos en una red neuronal. Cada componente del vector representa una característica o atributo particular. Por ejemplo, en el caso de imágenes, cada píxel puede ser una característica y un vector representaría una imagen completa. También tenemos los vectores de parámetros. Los parámetros de la red, como los pesos y los sesgos, se representan como vectores. También tenemos vectores de activación, que básicamente durante la propagación hacia adelante del forward propagations, se calculan los vectores de activación en cada capa de la red. También tenemos los vectores de salida, que en las tareas de clasificación, los vectores de salida representan las probabilidades o puntuaciones asignadas a cada clase posible. Y finalmente voy a terminar con los vectores de gradientes. Durante el proceso de entrenamiento se calculan los gradientes para ajustar los parámetros de la red. Estos gradientes se representan como vectores y guían la optimización de los parámetros para minimizar la función completa. En resumen, los vectores en redes neuronales son representaciones numéricas fundamentales que capturan la información relevante en formas de entradas, salidas, parámetros y cálculos intermedios. Esto sería todo de mi parte. Les dejo con mi compañera para que pueda seguir abundando un poquito más del tema. Bien, yo estaré hablando sobre las propiedades de los vectores en Rn. Los vectores en Rn se pueden operar utilizando operaciones vectoriales como la suma y la multiplicación por un escalar. Algunas propiedades comunes de los vectores en Rn incluyen la suma de vectores. Por ejemplo, la suma de dos vectores x1 y x2 y y1 y y2 en Rn se realiza sumando componente por componente, es decir, x1 más y1, x2 más y2. Multiplicación por escalar. Multiplicar un vector por un escalar C implica multiplicar cada componente por C, es decir, x1 y x2 es igual a cx1 y cx2. Vector cero. El vector cuyas todas las dos componentes son cero se llama vector cero y se denota como un cero. Opuesto de un vector. El opuesto de un vector, por ejemplo, es x1 y x2 es igual a menos x1 menos x2. Por último tenemos el espacio vectorial. El conjunto Rn forma un espacio vectorial, lo que significa que cumple con ciertas propiedades algebraicas como la cerradura bajo suma y multiplicación por un escalar. Los vectores en Rn tienen diversas aplicaciones, pero las voy a mencionar luego de que mi compañero Luis les dé un ejemplo de los vectores en Rn. Buenas noches. Yo voy a presentar una de las, bueno, varias de las operaciones que se pueden realizar con los vectores en Rn. Whiteboard. Entonces, vamos a borrar aquí. Ve la pantalla, la pizarra, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a comenzar con la suma de vectores. Entonces,
Entonces, decimos, si tenemos dos vectores por U que pertenece a R4, entonces sería un vector con 4 componentes, sería 1, 3, 5 y 2. Y, ah, y también tenemos el vector B, el mismo tamaño, con 4 componentes, sería 1, digo, perdón, mm, sería 2, menos 2, 4, 1. Entonces, para realizar la suma de esos vectores, lo que hacemos es simplemente que multiplicamos cada componente de cada vector con cada componente. Dígase, la primera componente con su primera componente, la segunda componente con su segunda componente. ¿Qué sería? Es igual a aquí, aquí, que sería, es igual a el vector U más el vector B sería 1 más 2, nos da 3. Primera componente, después la segunda componente, 3 menos 2 da 1, 5 más 4, 9, y 2 más 1, 3. Este es un ejemplo de la suma de vectores. Entonces, vamos a poner, también existe otra operación con los vectores, la cual es la multiplicación de un vector por un escalar, que es simplemente multiplicar un vector por un número entero. Entonces, tomamos como ejemplo 4 por el vector U. Ahí borré la U, pero whatever. Recordamos que el vector U es 2 menos 2, 4 y 1. Entonces multiplicamos 4 por la primera componente, que sería 2, sería 4 por 2, 8, coma, la segunda componente del vector U es menos 2, entonces multiplicamos 4 por menos 2, da menos 8, coma, la tercera componente es 4, por lo que diríamos 4 por 4 sería 16, coma, y la cuarta componente es 1, sería 4 por 1, 4. Y ahí tenemos la multiplicación de un escalar por el vector. Entonces, también existe otra operación que es la distancia, digo, la longitud de un vector, que su fórmula es la raíz cuadrada del vector v, por el vector v. Entonces, para este ejemplo, decimos que nuestro vector v vale o es menos 4, menos 12, 2, 4, 1, menos 2. Acá lo es. Menos 2. Entonces, como tenemos que se va a multiplicar el mismo vector por sí mismo y después se le va a sacar la raíz cuadrada de manera más sencilla para saber, para poder resolver esto, lo hacemos por partes. Primero multiplicamos los vectores por sí mismos, sería vector b por el vector b. Entonces podemos decir, tenemos que la misma componente por la misma componente. Entonces decimos que esto daría menos 4
a la 2. Así evitamos tener que poner menos 4 por menos 4. Simplemente lo ponemos a la 2. Más, vamos con la segunda componente, que sería menos 12 a las 2. Ah, carajo. Vamos aquí. Más 2 a las 2. Más 4 a las 2. Lo del paréntesis no importa. Sigue siendo igual. Más 1 a las 2. Y aquí continuamos, decimos entre paréntesis menos 2 a las 2. Me falta el signo de más. Entonces, todo esto da un total, da un valor de 16 positivo. Ujú, es igual a 16 más 12 por 12, 144. Como es negativo, menos por menos da más, pasa positivo. Más 2 por 2, 4. Más 4 por 4, 16. Más 1 por 1, 1. Más menos 2 por menos 2, 4. Todo eso me da 185. Entonces, como teníamos que la distancia es la raíz cuadrada del número que nos da aquí, entonces sería la raíz de 185. Nos va a dar, si buscamos eso en una calculadora, nos va a dar la distancia del vector. Hasta aquí mi parte y los dejo con mis compañeras. Bien, para pues continuar, tenemos también las aplicaciones, las diversas aplicaciones que pueden tener los vectores en RN, como son campos como la física, la ingeniería, la informática y la geometría. Estos pueden así representar desplazamientos, velocidades, fuerzas, coordenadas de sistemas de coordenadas y muchas otras cantidades físicas y matemáticas en diversas dimensiones. Y nada, ha sido hasta aquí nuestra presentación. Gracias. Gracias.